Hace 100 años, en 1922, el autor japonés Ryonosuke Akutagawa publicó el cuento En el bosque, que luego fue adaptado al cine con la película Rashomon. En él, un hombre es asesinado, una mujer violada, y los hechos, el que ocurrió, se conocen a través de distintos testimonios. Cada narración da una versión diferente, contradictoria una con la otra, incluso la del propio hombre muerto, como si no existiera una verdad única y exacta, sino visiones alternativas de los hechos. Y a eso, que no es nuevo, hoy en día le decimos posverdad. ¿Cuánto hemos escuchado últimamente sobre posverdad, sobre noticias falsas? Pero el concepto va más allá de un político que diga cosas falsas impunemente en redes sociales. Aparecen preguntas como, ¿es posible llegar a una versión real de los hechos? Y si la respuesta es que no, que la verdad siempre es subjetiva, entonces, ¿qué sentido tiene el periodismo? ¿Qué sentido tiene buscar contar la realidad? Son algunas de las preguntas que tenemos hoy para una nueva mesa de filósofos, en la que nos acompañan hoy dos debutantes en este espacio. Álvaro Pérez, que en realidad ya había venido al estudio, pero a la tertulia, quien es filósofo, periodista, docente y decano de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Montevideo. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿todo bien? Y también nos acompaña Luca Bebiacqua, que también es filósofo y docente, consultor filosófico, moderador de Filo Cafés. Luca, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias. En tu caso, Álvaro, claramente español. En tu caso, ¿qué podemos decir? ¿Suizo? Suizo, ítalo-uruguayo. Bien. Sería la definición. Ambos, además, con especializaciones en esto, en posverdad, ¿no? Quizás de distintos ángulos. Y la primera pregunta me parece que es para Luca, que es en un sentido así más amplio, que capaz que solo esta pregunta capaz que da para una mesa entera, pero esto que venía diciendo yo, ¿se puede hablar de una verdad única así objetiva o es como existe una verdad siempre objetiva o por el contrario depende de quién lo mire, digamos? Bien, es muy interesante esta pregunta. De hecho, yo el curso que doy en la Católica lo di a raíz de que esta pregunta se presentó a lo largo de los 7 años que fui dando en los estudiantes. Yo respiraba esta idea. Hay que hacer una aclaración que para mí me parece muy importante y que ya lo dijo Aristóteles en su momento, o sea que es algo que tenía 2500 años. Yo me fui 100 años para atrás pero y dije, no sé si me estoy yendo muy para atrás. Se suele olvidar de que las cosas tienen mucho más tiempo y que seguimos diciendo lo mismo, por eso que la filosofía sirve, aún hoy en día. Y es esta idea de que las cosas en sí y los hechos no son ni verdaderos ni falsos. Porque lo verdadero y lo falso pertenece a la esfera de la descripción de las cosas. Y entonces a la esfera del lenguaje. Por lo tanto, sin una descripción, las cosas no pueden decirse ni verdaderas ni falsas. Entonces, cuando hablamos de verdad, ya estamos refiriéndonos a la capacidad que tenemos, en mayor o menor grado, de poder hacer coincidir nuestra descripción con lo que son las cosas. Y eso básicamente Aristóteles llamó teoría de la correspondencia. ¿Qué pasa? Que después, a lo largo de la historia, se generaron muchas visiones y con el surgimiento de la modernidad, se vio de que, es más, o sea, esta idea también la retomó Santo Tomás y la fórmula era la adecuación del intelecto a la cosa. O sea, la mente tenía que adecuarse a lo que eran las cosas, o sea, tenía que lograr a través de sus herramientas racionales captar, entender las cosas como eran a través de las descripciones. Con la modernidad se empezó a dar un giro en esta idea y decir, pero el sujeto en realidad con sus facultades puede ser aquel que determina lo que son las cosas, sin tener que haber cualquier correspondencia. Porque y acá estamos en un subjetivismo extremo, o sea, donde el sujeto se arroja la posibilidad de poder ser aquel que define cómo son las cosas, entonces, en base a cómo él va a ver las cosas, el mundo va a tener que adaptarse a su idea. Cada sujeto define las cosas de una manera diferente, sería una cosa así. Tenemos estas dos posiciones. Ahora, el problema, entonces, es que desde el punto de vista de una teoría más correspondentista, podríamos decir que para que yo logre
entender lo que son las cosas, necesito también tener herramientas adecuadas, una educación para la comprensión de las cosas. Por eso que, por ejemplo, digo, ya adelanto que para mí las redes sociales no son para nada un posible espacio donde se busque la verdad. Para nada. ¿Por qué? Porque no permiten esos criterios adecuados para que se genere una reflexión, que es lo que nos permite, en última instancia, entender las cosas. Y por eso también digo que el periodismo es un servicio que desde el principio crea un espacio, es necesario para crear un espacio de entendimiento. Y digo también, no existe un periodismo, ¿cómo se dice?, que no es intencional, porque la primera intención del periodismo tiene que ser la de abrir un espacio de diálogo, necesariamente, o sea, de abrir ese espacio en el cual la gente pueda reflexionar acerca de las cosas. Si esto no se da, ya estamos en problema. Y en las redes sociales no se puede dar esto porque no están las condiciones para que un buen diálogo se pueda hacer. Ya vamos a llegar a las redes. Ahí va. Seguro Y que después, hay más para hablar. volviendo al tema de del subjetivismo, tenemos el problema que muchas veces aquellos que defienden la verdad que existe para cada uno, o sea, como me dicen mis estudiantes, cada uno tiene su verdad. Bueno, sí, pero después, ¿cómo justificas el hecho de que cuando te pasa algo, buscas un organismo que sea objetivo para defenderte? Entonces, el subjetivismo, cuando después apela a un organismo objetivo para que lo defienda, ahí está entrando en contradicción con lo que estás diciendo. Entonces, si pensás que efectivamente cada uno tiene su verdad, ¿cómo después podés creer en un organismo superpartes que te pueda delimitar ciertos criterios? Que sería la justicia, por ejemplo. Exactamente. Entonces ahí tenemos un gran problema. Eso también ahora, a raíz de lo que pasó en la modernidad, y que después algunos filósofos, hay algunos que creen, otros que no creen en esto, en el concepto de posmodernidad. O sea, lo que hoy es la posverdad es, para algunos, el resultado de lo que fue la posmodernidad, o sea, de la disgregación de los grandes relatos en pequeños relatos, que, como yo encontré en un escrito, o sea, es como la democratización de la verdad. Y hay un principio que para mí también es muy complicado para asumir hoy, que ese es el compromiso con la responsabilidad que tiene cada uno. Porque decir que la verdad es sujeta a cada cabeza, te quita la responsabilidad de entender que la verdad, siendo una cuestión de descripciones, es ya desde un principio comunitaria. No puede ser relativa a un solo sujeto. Porque aunque así fuese, ese sujeto nunca está aislado. Entonces, aunque vos digas que la verdad es toda tuya, pero si no la comunicás, y además si nadie te la reconoce, no existe, básicamente, es un concepto inútil. Entonces, es difícil hoy en día con esta idea de decir, es lindo que todos tengan las verdades, porque así democratizamos el concepto de verdad y todos pueden decir algo y que ese algo además tiene un peso muy importante. Y no, yo soy un defensor de lo que dicen, la verdad no es para todos, para nada. Puede que algunas opiniones sean para todos, pero la verdad es un concepto que se construye a través de ciertos criterios y ciertas herramientas. Y de hecho, cuanto más analfabeta sos, tanto por ejemplo analfabeta en lo digital o analfabeta mismo, si no sabes las reglas del idioma, etcétera, etcétera, ciertas reglas, no vas a poder comprender cómo se dan ciertas descripciones, se tendrían que dar, y también cómo se reciben. Esto es un problema, por eso que muchas veces yo veo el problema desde el punto de vista de el no hacerse cargo de una cierta responsabilidad con respecto a, bueno, yo soy un sujeto que es responsable de lo que dice, y esa responsabilidad deriva de una educación que yo tengo que tener para que los demás sean puestos en un terreno fértil para poder comprender. Ya por ahí me parece que hay un montón de conceptos que seguramente den para más discusión. Vos, Álvaro, me imagino que lo llevás más hacia el área de... Toda esta concepción la sacás del área más
aristotélica, la traes más a la práctica capaz del periodismo, me imagino. Exacto. En tu área de investigación. Exacto. Yo sobre todo estudio la posverdad relacionada con el periodismo, y si bien muchos de los temas que Luca ha comentado van a salir y se ven muy bien precisamente en el periodismo por el objetivo que tiene el periodismo y por lo que significa para el periodismo que exista o no exista la verdad, yo siempre doy un paso previo, un paso hacia atrás, que es, bueno, ¿por qué hablamos hoy tanto en el periodismo sobre esta cuestión de la posverdad? Es decir, no había antes fake news, no había antes noticias falsas. Bueno, fíjense si había noticias falsas, que en el año 1903, que es cuando por primera vez, haciendo un poco de arqueología hemerográfica, se aparece este término en la prensa estadounidense, es en Clarksburg, que es una ciudad estadounidense de 15.000 habitantes, que había dos diarios, el Daily News y el Daily Telegram. Y el Telegram sospechaba que el News le robaba la información. Por eso un día saca una noticia en la que anuncia que un ciudadano eslavo, de origen eslavo, Meik Swinekafiu, ha sido asesinado. Efectivamente, al día siguiente la competencia saca la noticia y, para alegría de los que estaban poniendo una trampa a su competencia, al día siguiente anuncian en su portada: lo han reconocido públicamente. Agarrados en el acto, nuestra competencia miente. Y reconoce además que dan información falsa. Porque si se lee al revés, en nombre del ciudadano eslavo, quiere decir we fake news. De tal manera que pusieron la competencia en su portada, we fake news, leyéndolo al revés, porque cayeron en la trampa de la competencia. Esa es la primera vez en 1903 que se habla de fake news o está registrado al menos en la prensa, en este caso en Estados Unidos, ¿no? Fake news, noticia falsa. Pero claro, para los periodistas, hablar de noticia falsa es un error de base, porque la noticia es un hecho divulgado, un hecho. Si no es un hecho, si no pasó, ya no es noticia. Por eso nosotros, por lo general, solemos hablar más de desinformación. Pero de vuelta, la desinformación existió siempre. Hemos hablado de Aristóteles, hasta ha sido un siglo atrás. Yo voy a tirar algunos ejemplos. Uno de desinformación muy clásico es, un siglo después de Cristo, los libelos de sangre. Se empezó a difundir que los judíos hacían una serie de actos rituales asesinando niños, lo cual obviamente era falso, pero con eso se buscaba perseguir a la colectividad judía. Y esa cosa se mantiene hasta hoy, ¿no? Ha sobrevivido hasta hoy ese mito, digamos. Ese mito y otros tantos, ¿no? Que son desinformaciones, son en realidad cuestiones que son falsas, que no se sabe muy bien de dónde salen, pero suelen tener muchas veces fines políticos y no tanto periodísticos. Pero en la prensa también tenemos ejemplos muy notorios, ¿no? Yo, como soy español, voy a permitirme contar uno de 1989, que es la guerra de Cuba, que enfrenta a España con Estados Unidos. Lo cuento también porque es muy cinematográfico, está recogido en la película Ciudadano Kane, que está inspirada en William Randolph Hearst, que es un magnate de la prensa estadounidense. Y este magnate de la prensa estadounidense, en un momento dado, era una vieja demanda de Estados Unidos, la cuestión cubana, y manda a un corresponsal suyo, a un dibujante específicamente, para que vea si hay algo que contar. Y el dibujante le manda un telegrama desde La Habana y le dice: el clima está divino, la ciudad es preciosa, pero aquí no pasa nada, no hay movimiento. Y William Randolph Hearst le manda otro telegrama de vuelta y le dice: tú envíame un dibujo y yo te enviaré una guerra. Sí. Efectivamente, el dibujante ve que se está hundiendo un barco de bandera estadounidense en las costas, el US Maine, lo dibuja, lo manda a Estados Unidos, y William Randolph Hearst, sin ningún tipo de fundamentación, dice que España hundió ese barco. Empieza a agitar la cuestión y un mes después Estados Unidos declara la guerra a España y comienza esa guerra que gana Estados Unidos, y con ello se anexiona Cuba, ¿no? En aquel momento. Y termina el Imperio Español, ¿no? Y además, ¿no? Es lo que se llamó el desastre del 98, que España pierde sus últimas posesiones de ultramar, ¿no? Que eran Cuba y Filipinas. Bueno, pero aparece todo por una noticia falsa provocada por un medio. Podemos seguir unos años después. García Márquez, Premio Nobel de Literatura, le mandan a Quibdó, una ciudad de Colombia, a cubrir una manifestación, porque el corresponsal del diario El Espectador, que estaba allá, dice que está habiendo una gran manifestación contra el gobierno. García Márquez llega a la ciudad y no hay manifestación. Habla con el corresponsal, le dice: no, mira, me lo inventé. Necesitaba ganar plata, yo cobro por pieza, me lo inventé. Y dice García Márquez: tranquilo, vamos a armar la manifestación y tomamos unas fotos. Van casa por casa sacando a la gente para que se manifieste, efectivamente toman unas fotos, y García Márquez hace una crónica en la que habla de 13 días de manifestaciones contra el gobierno, bajo la lluvia, soportando las condiciones climáticas. Todo inventado. Podemos seguir. 1989, Premio Pulitzer. Nos suena a todos. El máximo galardón de la prensa estadounidense. Hay una periodista que se llama Janet Cook, del Washington Post, que publica una información sobre un niño de 8 años, Jimmy,
que consume heroína, es adicto a la heroína. Se llama El mundo de Jimmy, artículo brutal en el que cuenta cómo el niño se droga, habla del entorno en el que vive, su mamá adicta, su padrastro también, cómo él empezó a drogarse con 6 años, describe cómo se pincha con la heroína, gana el premio Pulitzer. Claro, genera tanto revuelo en Estados Unidos que el alcalde de Washington dice, no puede ser que en mi ciudad haya un niño de 8 años que se droga. ¿Qué decide el alcalde? Encontrarlo. La policía empieza a buscarlo, los informantes dicen, miren, no nos suena de nada, no encuentran ninguna persona que se llame Jimmy, que tenga 8 años, que viva en el lugar donde se describían los hechos. El Washington Post habla con la periodista se derrumba y efectivamente reconoce que todo era mentira. Si esto ha pasado siempre, ¿qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es el momento en el que estamos. Como decía Luca, estamos en un momento de posverdad. La posverdad es la deformación deliberada, la manipulación de la realidad con el objetivo de influir en la gente. Si es una distorsión deliberada, ¿eso cómo lo hemos llamado históricamente? Una mentira, pero le hemos puesto un nombre con onda, un nombre con tanta onda que ganó el premio a la palabra del año 2016 según el diccionario Oxford. Entonces, hay un periodista español, que es Alex Grigelmo, que se pregunta, ¿no será esta la primera gran derrota? Que la posverdad, llamamos posverdad a algo que en realidad es simple y burda mentira. ¿Por qué digo que esto ha cambiado? Porque esas historias que yo les he contado antiguas tenían consecuencias. Lo que hacía William Randolph Hearst está mal visto, tan mal visto, que ese tipo de prensa se llama prensa amarilla. Es la prensa sensacionalista, una prensa que apela a las bajas pasiones y que nadie lee para informarse. Se lee más para buscar el morbo, digamos, por otros motivos, no tiene prestigio. Lo que hizo García Márquez le llevó a ganar un premio, pero Nobel de Literatura, de ficción. No ganó ningún Pulitzer, como se pueden imaginar. Era un gran novelista, un periodista un poco éticamente dudoso. Y lo que hizo Janet Cook le llevó al despido y a que su premio fuera retirado. ¿Te acordás hace poco la Rolling Stone, ¿no? Con la violación en el campus, que se llamó? Un caso muy similar. Que yo lo compartí en redes diciendo, para esto estudié periodismo, para este tipo de historias, y resultó que era un caso falso, ¿no? Pero no era un invento de ella, sino de la fuente. Exacto. Un mal periodismo. Ahí fue un mal trabajo periodístico, porque una chica acudió a una periodista de la Rolling Stone para contarle que había sido violada por unos chicos de una fraternidad en Estados Unidos durante una fiesta. La periodista publicó la noticia y se descubrió finalmente que la noticia era inventada. Ahí el problema fue la periodista que no verificó la información. Hay una frase muy famosa y divertida al hilo de esto de un periodista del Chicago Tribune que les decía a sus periodistas, si tu madre te dice que te quiere, verifícalo. Me parece buenísimo para los periodistas porque hay que verificar todo, aunque nos guste, Pero a lo que iba con este tema de la posverdad es que antes las cosas tenían una consecuencia. Pero ahora, en este momento de posverdad, se ha empezado a hablar de hechos alternativos. Vemos a políticos que te hablan de hechos alternativos. A ver, los hechos son los que son. Si hablamos de hechos alternativos tenemos un problema porque no podemos hablar. Si yo digo que tu camisa es de cuadro y tú dices que no es de cuadros, que es de rombos, claro, no, es que yo son hechos alternativos, para mí estos son rombos, yo siento que son rombos, ya, pero sí. Ahí empieza el problema para el periodismo. Y empieza el problema porque mayoritariamente, y por eso hablamos de desinformación, estas cuestiones no vienen de la prensa. Por supuesto que la prensa a veces introduce noticias como la que tú has contado, que están mal verificadas, que no están verificadas, que pueden llegar a ser falsas. Pero la prensa seria, en principio, piensen en cualquier periódico del Uruguay, no publican noticias falsas a sabiendas. Pueden equivocarse, pero no publican noticias falsas a sabiendas. La desinformación es un problema superior porque tenemos a gente que te está diciendo, no, usted dice que mi camisa es de cuadros, pero yo digo que no. Yo hablo de hechos alternativos. Hay un ejemplo famoso que es cuando Donald Trump gana las elecciones. En su investidura, ellos dicen que es la más popular de la historia. Y el New York Times hace una portada en la que compara la fotografía de cuánta gente había, una fotografía aérea, con Donald Trump y cuánta gente había con Barack Obama. Y en cuanto a la rueda de prensa se lo preguntan al portavoz y dice, no, pero es que nosotros manejamos hechos alternativos. Claro, ¿cómo podemos discutir de estas cuestiones si hay gente que defiende los hechos alternativos? Bueno, eso es la posverdad, ese es el momento en el que estamos y, como decía Luca, cuestiones como las redes sociales dificultan todo este tema. Y por eso, creo yo, pero hablaremos seguramente un poquito más adelante de esto, tenemos que estar prevenidos, los periodistas, pero también y sobre todo los lectores. Por eso hay una cuestión que es la alfabetización mediática. Tenemos que aprender a cómo consumir información. Con cuestiones tan básicas como dónde leemos lo que leemos, no es lo mismo el New York Times o El País o El Observador o La Diaria que leer el blog del tío Paco. El blog del tío Paco, podemos creer mucho al tío Paco, pero seguramente sus fuentes no sean tan fidedignas como las que puedan tener los medios tradicionales.
Por eso de dónde consumimos la información es importante. Es importante también googlear la información. Si yo leo algo que me chirría, lo googleo y ahí veo cuántas noticias hay publicadas de esto. Hay 2 y de sitios muy raros. Claro. O no, hay 25.000 piezas y en sitios, bueno, eso ya me puede dar indicios. Por tanto, tenemos también que como lectores estar atentos a esta cuestión de la posverdad porque nos afecta más de lo que podríamos pensar. Le voy a plantear ahora hacer una pausa y a la vuelta capaz que podemos cruzar un poco más porque hasta ahora capaz que son como 2 exposiciones un poco separadas, ¿no? Una más periodística y la otra más grande, pero ahí en lo último que vos decís, Álvaro, se empiezan a chocar, ¿no? O sea, si se toma una visión más subjetivista, decías vos, Luca, ¿no? De la verdad, se expande, los periodistas podemos decir todo lo que digamos y la gente hay mucha gente que te dice igual, bueno, pero yo pienso otra cosa. Y entonces ahí como se empieza a complicar más esto, ¿verdad? Así que les propongo hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Estamos en esta mesa de filósofos en la cual nos acompañan Álvaro Pérez, quien es filósofo, periodista, docente, decano de comunicación en la Universidad de Montevideo, doctor en comunicación, ¿verdad? Y bueno, que su ámbito de investigación se centra en el periodismo narrativo, en la innovación docente en tiempos de posverdad y noticias falsas. Y Luca Bebiacqua, quien es filósofo y docente, ya dijimos suizo-ítalo-uruguayo, ¿no? Licenciado en filosofía por el Instituto de Estudios Filosóficos de la Facultad de Teología de Lugano. Docente de la Universidad Católica, quien también da un curso de verdad en tiempos de posverdad, consultor filosófico, moderador de Filocafés. Y de lo que estamos discutiendo justamente es de posverdad, de posverdad, de si hay una única verdad y si la respuesta es que no, que la verdad es subjetiva, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta eso a quienes tratamos de contar la realidad? Si me guío por Álvaro, por lo pronto nos tenemos que hacer como García Márquez y dedicarnos a la ficción. Eso es más fácil. Ahí los premios vienen más fácil. Pero bueno, hicimos como una introducción con Luca por el lado de la verdad en sí, ¿no? Y nos fuimos 2500 años para atrás. Y bueno, después con Álvaro también más sobre la historia de las noticias falsas, de cómo no es algo nuevo, solo que se le cambió el nombre, ¿no? O sea, ahora se le dice, lo que vos decías de la posverdad, si no fue una derrota, es como que, o sea, antes si se dice mentira suena peor, ¿no? O sea, los que hablan de hechos alternativos no dicen, no, que les estamos mintiendo, ¿no? Pero quizás también hay situaciones en las que efectivamente un hecho se puede leer de 2 maneras totalmente distintas y depende de dónde se lo mire, ¿no? Y ahí es donde capaz que aparece la discusión más difícil, más interesante, que es, bueno, si se puede ser objetivo para contar un hecho, ¿no? Que eso es lo que muchos periodistas nos enfrentamos a veces, y muchos a través de las redes sociales o de WhatsApp y eso te lo hacen saber enseguida, ¿no? Cuando te desvías un poquito. Pero bueno, Luca, vos ya has mencionado el tema de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y cómo influían en este sentido. Creo que vos hablas de algo de democratizar, ¿no? Como de democratizar la verdad, quizás. Por un lado puede tener algo positivo, que si antes los periodistas teníamos como un monopolio de la verdad, quizás no está mal, ¿no? Abrir un poco la cancha y que nos puedan también interpelar, ¿no? Pero se generan otros problemas, decías vos. Sí. Y de nuevo, una cuestión es decir que abrir la cancha quiere decir a más personas que puedan decir la suya, quiere decir dar más libertad y más democracia, democratizar más el discurso. Y otra cosa es que quienes toman la palabra en ese espacio realmente lo hagan bajo ciertos criterios. Porque de nuevo, volviendo a lo que decía antes, no es que dar la posibilidad a cualquiera de decir cualquier cosa significa fomentar la libertad y la democracia. No, este es un concepto erróneo que lamentablemente es el común. No, hay formas y criterios por los cuales se dan tanto la libertad como la democracia. Y la verdadera realidad, y este discurso nos gusta a muchos, es cuando vos realmente sabés qué hacer con las reglas que se te dan. Y esto es la manera, y no lo digo yo, lo dice la manera en la que vivimos. ¿Por qué no vivimos en estados anárquicos, etcétera? Y bueno, porque no podemos. Porque no se puede reglamentar una convivencia bajo esos presupuestos. Entonces, si creamos cierto presupuesto de convivencia, en este sentido también la verdad, o sea, el acceso a la verdad implica ciertos criterios. Y bueno, no es que cualquiera pueda decir cualquier cosa y eso quiere decir que sea libre y democrático. No. Es que si vos entendés cuáles son los criterios por los cuales estás haciendo un buen trabajo, es decir, está haciendo una buena descripción de los hechos, una buena correspondencia entre lo que vos estás diciendo y lo que son las cosas,
Y bueno, ahí es donde tenés la libertad. Entonces, que yo abra la cancha no es ya de por sí concepto de libertad, no, es abrir la cancha para que otros puedan entender cuáles son esas reglas y actuar en correspondencia. Algo que pasa con las redes sociales también. Claro, la idea de las redes sociales fue eso, fue, ay, qué lindo que todo el mundo ahora tiene este espacio de poder hablar y bla, bla, bla. Ese es el tema, que lo que pasa capaz con las redes sociales es que la opinión se toma como hecho a veces. Claro, ¿no? exactamente. Que son cosas distintas. Son distintas. Y por eso que yo digo, no todos pueden ser periodistas, no todos pueden realmente decir algo valioso. Porque es distinto. Y como decía justamente Álvaro, y esto ya lo había dicho San Agustín, una cosa es mentir, o sea, decir deliberadamente, con una intencionalidad, algo que no corresponde, lo cual quiere decir también que vos tenés que saber cuál es la verdad, porque para mentir vos sabés lo que es la verdad, sabés lo que son los hechos y deliberadamente lo estás distorsionando. Y otra cosa es hacer un error. O sea, hacer un error quiere decir que vos podés no tener intencionalidad de decir algo diferente, o sea, de distorsionar la realidad, pero por tu, como decía Álvaro también, analfabetismo, por ejemplo, mediático, analfabetismo de varios tipos que pueden haber, generaste un error porque no te informaste mucho, no sabías dónde ir a buscar las fuentes, etcétera, etcétera. Que esto es lo que está pasando en muchos casos. En muchos casos, ese espacio que se generó bajo la condición de libre disposición, o sea, de que uno podía hacer lo que fuera sin tener que estar supeditado a ciertas reglas. Y cuando informás, hay reglas. Tenés que saber de dónde agarrar las fuentes, etcétera, etcétera. Entonces, que uno después diga, bueno, pero vos voluntariamente no fuiste a informarte y pensaste que leyendo los primeros 3 titulares eso podía ser la noticia, y además el problema que para mí es el gran problema de la relación entre verdad y redes sociales es el famoso botón de compartir. Ese botón para mí es la muerte. O sea, con ese botón nosotros generamos este problema de que podemos, ¿cómo se dice?, difundir esa mala interpretación, ese mal concepto de lo que puede ser una buena descripción. Y eso es interesante porque, por ejemplo, me pasó ahora con lo del referéndum. Y yo hay muchas veces que me pregunto, y le preguntaba también a mis estudiantes, que tengo esos estudiantes de Derecho también, y digo, pero ¿cómo puede ser que haya tanta discusión acerca de un artículo de ley? Entonces, o los artículos dicen algo que es de alguna forma que tiene un grado de objetividad bastante importante, o realmente todo es tan interpretable que termina no siendo más nada. El problema del subjetivismo extremo y del relativismo, que en sí el relativismo es, digamos, mejor que un subjetivismo extremo, que un subjetivismo ya dicho. ¿Por qué? Porque el relativismo tiene en cuenta el contexto. Y no podemos decir que el relativismo es negativo, ¿no? Porque efectivamente lo que te dije al principio, que la verdad depende de descripciones, las descripciones están supeditadas al paso del tiempo, entonces al contexto y a cómo cambian las cosas, lo cual hace necesariamente que, de nuevo, entre mayor responsabilidad con aquellos que hacen esas descripciones, porque tienen que tener en cuenta todas estas variables. Entonces, pero yo digo, bueno, si el artículo dice una cosa, ¿cómo puede ser que uno lo ve realmente de una forma y el otro de otra? No puede ser que haya tanta diferencia, tanta distancia en el entendimiento de lo que es una palabra, un lenguaje. Porque de nuevo, si no, el problema tampoco es mío ni tuyo, sino es que de aquel que escribió demasiado general o escribió cualquier cosa que no quería decir ni lo mío ni lo tuyo, pero podía querer decir cualquier cosa. Y de hecho el derecho no puede ser esto. El derecho tiene que tener un grado de objetividad importante que después pueda ser interpretado, y de hecho los abogados, parte del trabajo de los abogados se siempre están las dos bibliotecas, ahí, ¿no? Exactamente, pero no puede ser cualquier cosa, porque si no, no podríamos ni basarnos en el derecho, porque podría ser cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, para mí, el problema es ese. Y de hecho que, por ejemplo, yo, de nuevo vuelvo a lo del compartir, he leído que ahora algunas plataformas, etcétera, están introduciendo criterios para la posibilidad de compartir. Porque cuando vos compartís, te estás asumiendo, y no lo sabés muchas veces, la responsabilidad de aquello que se te va. El otro que lo recibe depende de lo que vos hiciste, o sea, de cómo vos interpretaste aquello que le estás mandando. Si le mandas un bulo, es culpa tuya, más principalmente, y además es culpa de él,
que no se informó, o sea, que tomó lo que vos le estás diciendo a la ligera. Por eso que yo le decía antes, para mí la gran culpa la tienen realmente sobre todo los lectores, que serían aquellos que se tendrían que tomar la responsabilidad de verificar aquello que leen, aquello que reciben. Porque de nuevo, cada uno realmente puede compartir cualquier cosa, puede decir cualquier cosa. El problema es dónde va ese cualquier cosa y el que lo recibe, qué hace con eso. Porque la responsabilidad es de, bueno, vos me decís algo, bueno, yo ahí tengo que reflexionar y ver qué hago con esa cosa. Y más todavía si después pasó palabra. El famoso, el juego del pasapalabra es realmente ejemplificativo. O sea, si no empezamos a escuchar bien lo que se nos dice, porque pueden haber muchas razones por las cuales un mensaje parte de una manera y llega de otra. Que no es solo la intencionalidad de querer mentir o de querer llevar el agua a mi carro, a mi molino. O sea, es que puede que se generen factores por lo cual vos siempre necesitas verificar aquello que se te dice. Que uno dice, pero entonces tenés que desconfiar de todo el mundo. Hay un principio que se llama principio de veracidad o principio de sinceridad, sobre la cual se basarían las relaciones, porque si partimos de la base de que todos desconfiamos de todos, sería difícil vivir en relación, vivir en sociedad. Pero tampoco uno tiene que ir por la vía tan a la ligera diciendo, sí, te creo a todo el mundo lo que me dice. No. Para un mínimo siempre tenés que verificarlo. ¿Por qué? Porque es tu deber. Sobre todo si después lo compartís. Y el problema es que uno piensa, no, pero yo nunca voy a compartir. No. Siempre en algún momento que lo hagas en las redes o que lo hagas con el amigo, que le digas, lo mismo se hace. Este discurso no vale solo para lo que se dice en un alto grado, como pueden ser discursos políticos, etcétera. Vale con el relato de lo que le decís, de lo que pasó en el partido de ayer o lo que le pasó en una película, etcétera. Es verdad que también es una cuestión de economía del lenguaje, por lo cual no podemos ni tenemos que muchas veces decirlo todo, etcétera, y hacemos una selección. Pero ya eso implica saber de qué punto podés hacer una selección, etcétera, etcétera. Y eso son todas cuestiones que me parece que hoy el espacio de las redes sociales ha complicado y mucho. Y mucho, por ejemplo, por la inmediatez, por todas esas cosas que no permiten el tiempo de reflexión. Porque de nuevo voy al hecho de que la verdad, como también dijo Anne, precisa tiempo. Precisa mucho tiempo para ser elaborada, primero para ser descrita y después para ser elaborada. Claro. Sí, de hecho hay una cuestión interesante con la verdad, que es que aunque a veces la verdad nos sea oculta, no quiere decir que no exista. Pensemos en la ciencia. Nosotros, los seres humanos, en un momento dado pensaban que la Tierra era plana. Es decir, la verdad les era oculta, pero en un momento dado se descubre que la Tierra no es plana. Por tanto, aunque no conozcamos la verdad, no quiere decir que la verdad no esté ahí, no exista. De hecho, la gente que dice, como contaba Luca de sus alumnos, no, cada uno tiene su verdad. Bueno, si tú defiendes que cada uno tiene su verdad, estás defendiendo una verdad. Claro, es que cada uno tiene su verdad. La típica paradoja filosófica, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahí hay una verdad ya, que sería que todo el mundo tiene su verdad, ¿no? Creo que el problema que tenemos hoy, sobre todo pienso de vuelta en la posverdad y en la cuestión filosófica que hay detrás de eso, es que antes, por eso ponía los ejemplos históricos del periodismo, mentir estaba mal visto y por eso uno intentaba engañar, pero porque sabía que estaba haciendo algo que era malo. Lo que pasa hoy muchas veces es que la verdad ya no importa. ¿Por qué hablan de hechos alternativos? ¿Qué quiere decir eso? Que me dan igual la realidad, me da igual la verdad. En el fondo, el problema hoy es que la verdad ya no me importa. A mí lo que me importa es construir un relato. Sí. Y esto, que así dicho puede parecer, bueno, pero eso es una tontería. No es tan tonto. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios, y aquí entro a las redes, que prueban que los hechos no cambian nuestra opinión. Yo siempre pongo el mismo ejemplo a los alumnos que tiene que ver con el fútbol, porque uno ahí lo entiende todo más fácil. Yo tengo la suerte de ser del Real Madrid. A mí me pueden decir que el mejor equipo de la historia es el Barcelona de Guardiola y Leo Messi, y Xavi e Iniesta. No me van a convencer nunca. Pueden darme los datos que quieran, pueden hablarme de que ganaron 6 títulos en una temporada, no me importa. Esto que yo digo en broma, aunque es verdad, hablando de fútbol, porque en el fútbol, digamos, todo vale mientras esté dentro de los límites de la no violencia, nos pasa también con lo político, nos pasa también con lo social, nos pasa también con nuestras ideas filosóficas o ideológicas. Los hechos no cambian nuestra opinión y como lo saben, los políticos lo saben, empiezan a despreciar la verdad. Porque lo vemos todos los días, un político puede mentir, se prueba que miente y no pasa nada. Todos conocemos políticos, por ejemplo en España,
que ha sido probado que han cometido desfalco, que han robado plata, que han hecho situaciones irregulares, se vuelven a presentar a las elecciones. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que pierden? No, ganan y con más apoyo popular todavía. Entonces, los hechos no nos importan. Claro, son los medios que me tratan de tirar abajo, ¿no? Porque se aparece mucho ese argumento. Exacto. Entonces, al final, ¿por qué? Porque uno tiende a reforzar sus prejuicios. Uno que comparte rápidamente lo que confirma sus prejuicios. Claro. Esto confirma lo que yo pienso, lo comparto. No me importa luego si es verdad o mentira, porque me importa que refuerza mis estereotipos. Eso es un problemón, por supuesto, está estudiado. Pero es por eso, y ahí estoy un poco de acuerdo con Luca, los lectores también tienen que hacer ese esfuerzo y tenemos que ser un poquito autocríticos, ¿no? Es decir, bueno, esto me tienta a compartirlo porque refuerza mi punto de vista, pero ¿será verdad o no será verdad? Y ahí enlazo también un poco con lo que tú hablabas de la objetividad, Gastón. Claro, en el periodismo tenemos una cosa que se llama los géneros periodísticos, que en los últimos tiempos se nos han olvidado un poquito. Los géneros periodísticos son aquellas modalidades lingüísticas que tiene el periodista para informar u opinar, porque la opinión también es periodismo. La cuestión es que hay géneros de la información, géneros de la interpretación y géneros de la opinión. Cuando yo doy una noticia, tengo que ser lo más objetivo posible, contar los hechos. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? Las famosas 5 Ws del periodismo. Cuando yo hago una columna de opinión, estoy perfectamente habilitado a opinar y está perfecto. La gente a veces dice, La Diaria dice esto, o el País dice esto en su editorial. Está perfecto, es su línea editorial. El problema es cuando en una noticia metes opinión. Hay otro tipo de informaciones, como la crónica o el reportaje, que permiten la interpretación, que no es opinión, pero ya es un matiz, es una mirada. Que ahí entra el hecho de respetar esa frase tan famosa del periodismo estadounidense de los hechos son sagrados, las opiniones son libres. En una crónica, por ejemplo, deportiva, yo tengo que respetar los hechos. El resultado del partido de ayer fue un 2-0. Eso es así. Lo que yo puedo hacer es interpretar por qué llegó ese 2-0. Y ahí pueden llegar los matices. Yo puedo decir que el 2-0 es por el árbitro, porque me parece que fue clave la expulsión de un futbolista, que además fue injusto. Otro puede decir que fue clave los cambios que hizo el entrenador. Otro puede decir que fue clave tal futbolista. Sí, otro puede decir fue la historia, la camiseta del Real Madrid. El peso del escudo, cosa muy cierta en el caso del Real Madrid. Puede ser cualquier cosa. Eso es la interpretación. Pero los hechos son los que son. Y los hechos son que en este caso el Real Madrid pasó a la final de la Copa de Europa. Eso nadie lo puede cambiar. Ahí es donde tenemos el espacio que deberíamos entre todos respetar para poder construir. Si yo digo que eso es un hecho alternativo y que yo digo que eso no pasó, es donde empiezan a llegar los problemas. Es donde opera la posverdad y es donde opera esta cuestión de si la verdad existe o no existe. Si la verdad, si no podemos tener una serie de saberes compartidos, es muy difícil el diálogo. Claro. Por eso el problema de la posverdad y por eso lo que en Argentina llaman la grieta. Cuando yo tengo una visión de la realidad en la que estoy en una burbuja, y aquí vuelvo a las redes sociales, sí, en la que solo sigo a la gente que piensa como yo, tengo un problema. Cuando efectivamente las redes sociales empiezan, había una visión muy optimista que tenía que ver con la democratización y con que iba a poder llegar a todo el mundo, que todo el mundo iba a poder tener acceso a la información. Y efectivamente las redes sociales han traído cosas muy buenas. Pero hay otras que no son tan buenas. Por ejemplo, esto de la burbuja informativa. Sí. ¿Qué tiende a pasar en Twitter? Que yo sigo a los que piensan como yo. ¿Qué hago con los que no piensan como yo? Que los termino por silenciar. Vuelvo al fútbol. Yo no quiero seguir a gente del Barcelona, no me interesa lo que tengan para decirme, porque yo sé que la verdad es el Real Madrid. Bueno, si eso lo llevamos al fútbol, puede ser una opción, porque es fútbol. Pero si lo llevamos a la política es un peligro, sí. Porque empiezo a dejar de escuchar al otro. Y si dejo de escuchar al otro, tengo el problema que no puedo dialogar con él. Claro. Ahí de vuelta opera la posverdad y ahí volvemos al problema de la verdad. Si no hay una verdad común, una serie de saberes compartidos sobre los que todos podemos construir, tenemos un problema. Porque efectivamente acabamos, si no, polarizando la sociedad de manera extrema. Quiero agregar algo, perdón, Lucas, ya te dejo, pero que seguramente vos en esto puedas intervenir también, que es que llegan algunas preguntas de la audiencia en ese sentido, y me parece que es quizás un ángulo en el que falta hacer un poco más de hincapié, que es, estamos hablando de la objetividad, subjetividad, ¿no? Que al fin es lo mismo, es si hay una verdad o no. O hasta cuánto influye la subjetividad en contar la verdad, ¿no? Y estaba la pregunta que lo hablábamos fuera de micrófono, que era, bueno, ese debate sobre si el periodista puede ser objetivo o, como dicen algunos, no puede de ninguna manera, el periodista siempre es subjetivo, ¿no? Y llega alguna pregunta por ese lado, que es que, bueno, pero para contar la verdad puede haber dudas en sentido, ¿no? Dos periodistas pueden contar la misma historia desde lugares distintos sin mentir, ¿no? Y entonces quería contar cómo se paran ante ese debate, ¿no? Decir, ¿se puede ser objetivo o cuánto? Algunos que dicen la objetividad no existe, pero bueno, podemos tratar lo más de acercarnos. Quería preguntarles ahí, en ese debate, cómo se paran. Que al final es el mismo, ¿no? Es el debate de la verdad.
Sí, yo retomo también parte de lo que dijo Álvaro, porque tiene que ver también este discurso con las consecuencias. Él ya lo mencionó. Hay un texto que yo siempre muestro a mis alumnos para que estudien cuando tratamos el tema de la mentira, que es que efectivamente, históricamente, la mentira, o sea, tuvo ciertas consecuencias y se prohibía mentir por las consecuencias que se podían dar. Entonces, al principio, la mentira era reprochable porque tenía que ver con la salvación, porque estábamos en un contexto religioso, cristiano, etcétera. Y entonces, si yo mentía, iba en contra de todo lo que era el mandato de Dios y no podía al final salvarme, para hacerlo de manera simple. Entonces, tenía miedo de mentir. Entonces, trataba de no mentir. A lo largo de la historia, después se dieron otras cuestiones, por ejemplo, con el caballerismo. Uno no mentía porque un caballero no podía mentir por su estatus social, por su ¿cómo se dice?, cuestión ética, etcétera. No era lindo de ver que un caballero mintiera. Y después, por ejemplo, con la aparición de la modernidad y del iluminismo, que eso se generó como buena idea, pero después se malinterpretó, es que no se podía mentir, porque sacada la idea de Dios, entonces el sujeto era aquel que tenía la responsabilidad de sí mismo. Justamente por eso no podía mentir, porque se les había otorgado una facultad de autodeterminarse que implicaba la imposibilidad de mentir, porque si no, eso contradecía la facultad que se te había dado, o sea, que vos mismos había decretado. Después esto se cayó. Entonces, hoy tenemos ese problema también, y es evidente. Por lo menos no en todas las culturas. Es también un discurso para hacer, porque en las culturas, por ejemplo, orientales, la cuestión de la mentira se ve de manera distinta. Si vos mentís, efectivamente te pueden pasar cosas, y lo vemos en el ámbito político. En el ámbito occidental, la mentira se gestiona de manera distinta, cuando tiene que ver con las consecuencias. Entonces, eso hace que, si lo que me puede pasar si miento no es mucha cosa, y bueno, puedo mentir de manera mucho más fácil o distorsionar los hechos. Porque, bueno, la voy a pasar bien de alguna forma. No es que se me va a cortar las manos, o en ciertas cosas se te corta la lengua. O sea, ¿entendés? Acá no sucede. Pero yo en ciertas cosas soy extremista. Bueno, si tuviéramos que decir, se te corta la lengua si decís mentira, y quizás capaz que algunos no dirían lo que dicen. Después, yendo al tema que decías vos de la objetividad y etcétera, hay un tema que de nuevo remite a esto. ¿Por qué? Porque estamos en un momento histórico que le tenemos miedo a las verdades absolutas. O al hecho de que pueda haber, en algunos casos, verdades absolutas. O sea, verdades que de alguna forma son realmente comunes, compartidas. Y no solo por nosotros tres, sino que por la gran mayoría de la humanidad. Por eso que yo siempre digo, en este sentido, los cristianos, los religiosos, tienen el problema resuelto. Porque para ellos hay una verdad, es absoluta, y no tienen problemas. Porque para ellos el problema de la verdad no existe. Saben que es esa y se termina ahí. Para nosotros, o para los que supuestamente no creen en cuestiones religiosas, el tema está en cómo definimos ciertas cuestiones. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, una de las únicas formas que yo he visto, y que después se defiende también, de verdad absoluta, son los derechos humanos. Entonces, muchas veces cuando se defiende la objetividad, se lo hace a partir de la apelación a los derechos humanos. La apelación a los derechos humanos es la apelación a un a priori con respecto a el ser humano. O sea, cómo debería ser el ser humano, qué derechos debería tener, a pesar de todas las subjetividades y las posibles interpretaciones. No se puede ejercer un cierto tipo de violencia, etcétera, contra un ser humano, porque el ser humano tiene ciertas características. Entonces, de ahí podemos decir que hay derechos y obligaciones y bla, bla. Porque si no, no tendría sentido tampoco defender o acusar a gente que hizo el holocausto y cosas así. Entonces, no, si es todo interpretable, ¿por qué decir que lo hizo mal? No. Si él podía hacerlo porque era su verdad, era su manera de interpretar el ser humano, y porque le tengo que decir que no. No. Casi nadie, o bueno, la mayoría de la gente dice que no, que eso es aberrante. Entonces, cuando vos haces este paso cognitivo, cuando vos decís, no, pero eso a mí no me gusta, quiere decir que estás definiendo una verdad. Estás diciendo que para vos no es que todo es relativo, es que hay ciertas cosas que pueden hasta ser absolutas,
como la cuestión de ciertos derechos que le competen al ser humano, a pesar de haber nacido acá, allá, en cualquier lugar y de ciertas condiciones. No, hay criterios que van más allá de todo eso. Y eso es buscar una cierta objetividad, de alguna forma. Álvaro. Bueno, por redondear un poco la idea sobre esta pregunta que hacías concreta sobre la objetividad y la subjetividad, a mí me parece que hay dos cuestiones. La primera es, muchas veces se dice que los textos periodísticos solo pueden ser subjetivos y hay una cierta parte de razón ahí, porque son subjetivos en tanto en cuanto los escribe un sujeto. Un sujeto cuando escribe un texto de cualquier tipo va con sus prejuicios, con sus ideas. Desde ese punto de vista, sí, el periodismo es subjetivo. Es muy notorio, perdón, en los documentales, ¿no? Que siempre es un recorte de la realidad, porque la realidad es amplísima. Entonces, vos estás contando una historia, bueno, seleccionaste algunas partes, no puedes contar todo. Que selecciono, que no selecciono, a quién pregunto, a quién no pregunto, cuánto espacio le doy en el texto. Todo eso tiene que ver con la subjetividad y con la mirada del periodista. Y eso es lógico porque efectivamente los textos los escribe un sujeto. Desde ese punto de vista, el periodismo es subjetivo. El problema de esa mirada es cuando nos olvidamos de lo que antes yo comentaba, de que los hechos son sagrados y las opiniones son libres. Una cosa es que uno vaya con su mirada, pero lo que yo no puedo decir es que el resultado del partido de fútbol fue distinto. Como decíamos antes, yo con mi mirada me centro en una u otra cuestión. Elijo que destaco de ese partido o de ese hecho. Eso está perfecto. Por eso, como decía el oyente, podemos hablar de una misma realidad en que se mira de maneras distintas y ninguno de los dos miente. Eso es verdad. Pensemos en las elecciones. Hay una portada que yo comparto mucho después de algunas elecciones aquí departamentales de los diferentes medios. Uno de los medios, no hace falta cuál diga cuál, seguro que todos llevamos, seguramente que todos puedan inferir cuál es cuál. Uno tituló "El Frente Amplio arrasa Montevideo", lo cual es cierto. Otro tituló "El Partido Nacional gana en, creo que 17 departamentos", o 16, los que fueran. También es cierto. Entonces, es el mismo hecho, unas elecciones interdepartamentales que sí, se destacan. Se destaca una cosa u otra, y ahí está la mirada del periodista. ¿Mintió alguno? No, no mintió. Cada uno prefirió destacar una cuestión, pero ninguno de los dos mintió. Entonces, ahí entra la interpretación del periodista. Pero vuelvo también a los géneros, y esto sí es importante. Esa confusión entre la cuestión de la subjetividad y la objetividad, lo que no nos puede llevar a hacer es a prostituir los géneros. A hacer en un género en el que yo busco informar, opinar. Si estoy haciendo una noticia de última hora sobre lo que acaba de pasar en un lugar, lo que busca el lector es saber lo que pasó. Qué, cómo, cuándo, dónde. No busca saber qué piensa el periodista sobre eso. Y a veces, los periodistas, y más con Twitter, porque también se ha personalizado mucho la figura del periodista, nos cuesta no opinar. Está perfecto que opinemos, para eso están las columnas de opinión. Pero en las noticias, por ejemplo, o en las crónicas, hay un registro que es distinto. Por tanto, por supuesto que hay una subjetividad en todas las piezas periodísticas, por supuesto también que existen unos hechos que son los que hay que relatar, y por supuesto que, dependiendo del tipo de texto que esté escribiendo, yo puedo permitirme unas licencias o no. Sí, yo estaba pensando un último comentario y ya cerramos. Que claramente, a mí, sinceramente, el problema de la posibilidad de digamos así, flechar la cancha, no me preocupa porque, de nuevo, la responsabilidad es mía. Y es, en muchos casos, obvio que, como decía Álvaro, siendo un sujeto el que escribe, el que interpreta, y por la cuestión que decía al principio de que estamos a merced de una cuestión lingüística, entonces es normal que eso pase. Lo que sí no es normal, me parece para mí, que yo no me adjudique la responsabilidad de interpretar, de entender aquello que se está diciendo. Y te hago un ejemplo que está pasando ahora justamente con el tema de la guerra, y que pasó también con el tema del COVID. Porque tiene que ver con el conocimiento, la cuestión de la verdad, tiene que ver con el conocimiento. Muchas veces lo olvidamos, como que la verdad se sale de la nube. No, tiene que ver con maneras y capacidades de conocer las cosas como son, los hechos que pasaron, etcétera. Y por ejemplo, y la injerencia que tienen las pasiones en este sentido, porque con el tema de la guerra, por ejemplo, estalló la guerra y en muchos casos las voces son porque Putin es un loco, los rusos están todos locos porque era hacer guerra, entonces Rusia es la mala y Ucrania es la parte débil. Y nunca, por lo menos yo, cuando empecé a acercarme a informarme acerca de este tema,
principalmente pensaba lo mismo. Y dije, sí, claro, lo que ves eso y decís, me lleva la pasión a pensar enseguida en eso. Después empecé a informarme y me di cuenta que hay razones por las cuales alguien se lleva a alguien a hacer algo. Que después no sea justificable el uso de la violencia, etc. Pero no es que uno se levanta de un día para el otro y te invade un país. No existe. No existe porque muchas veces también se hace el ejemplo ese de que, pero si alguien llega un día y te destruye la casa. Nadie. Si no, estaría loco, y eso ya lo llevamos a lo patológico. O sea, tenemos lugares donde eso se lleva, pero si no, en la normalidad, si alguien comete ese tipo de cosas es porque lo llevaste a hacer eso. Entonces, cuando empecé a informarme, me di cuenta que el relato común acerca de esta cuestión de la guerra implicaba mucha más subjetividad y apelación a las pasiones que objetividad con respecto a las razones históricas por las cuales este hecho se había podido dar. Y entonces, en muchos casos, como te digo, como decía también Álvaro, en esto influyen también muchas veces las redes sociales y esa digamos, facilidad con la cual uno cree poder estar informado y realmente no lo está. En ese sentido, sí, digo que... Y no es una mala palabra, porque también es como hoy una mala palabra hablar de objetividad, decir que algo puede ser lo que puede ser. O sea, puede ser lo que es. ¿Por qué no? O sea... Luca Bevilacqua, Álvaro Pérez, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en esta mesa de filósofos. Espero que repitamos en alguna otra ocasión. Con mucho gusto. Muchas gracias a ti, Gastón. Muchas gracias a ti.